¿Cómo seremos después de que resucitemos? Después de la muerte se dice que viviremos, sí, pero ¿cómo será nuestro cuerpo o nuestro estado? ¿O de qué manera estaremos nosotros existiendo? Es una pregunta válida, mis hermanos, para cualquier persona que creemos en Dios. No se requiere más que un mínimo de inteligencia para saber que hay un Dios, un Creador, y si ese Dios es Dios, pues es eterno. Y sabemos que si Él es el ser eterno, es el que nos creó el universo, a los que somos pasajeros, especialmente la materia que se transforma muy rápidamente. ¿Quién creó todo ese universo? Pues obviamente ese ser que llamamos Dios. Pero si nos da la vida eterna, porque ningún creador crea para destruir. Puede transformar, pero no destruir. Cualquier artista, cualquier creador, cuando hace algo, quiere que su creación dure para siempre. Eso es lo normal. Entonces, si nos creó para vivir siempre Dios, ¿cómo es que vamos a vivir después de la muerte de este cuerpo? Vamos a meditar sobre ello el día de hoy, mis hermanos. Este es un tema amplísimo, pero aunque sea unas pocas ideas, basados en las enseñanzas de San Pablo, en su primer carta a los Corintios. Vamos a meditar. Te invito antes a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundo y pedir a Dios que nos llene de su presencia. Dile, Dios nuestro, ven a mí, te lo pido. Te pido, Espíritu Santo, que me llenes de ti, que me des tu luz y tu gracia, que me enseñes a meditar en ti, a recibirte a ti, a tenerte a ti. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Una vez más respiramos profundo y nos quedamos en esa paz con Dios. Una vez más respiramos profundo y nos quedamos en esa paz con Dios, deseando llenarnos de Él. Bendito seas, Señor Dios nuestro. El tema de hoy, mis hermanos, se llama ¿Cómo será nuestro cuerpo cuando resucitemos? San Pablo les explica a los corintios sobre la resurrección de los muertos porque algunos todavía no entendían el gran significado de que Cristo hubiera resucitado. Y como estos corintios muchos no lo vieron porque Corintio está muy lejos de Israel, de Jerusalén, no vieron a Jesús resucitado, había quienes dudaban, quienes querían ser muy racionalistas. Y entonces San Pablo les explica lo que es la resurrección y cómo Cristo resucitó. Y cómo nosotros resucitaremos también por ser sus seguidores, para vivir con Él para siempre. 1 Corintios capítulo 15, versículo 42 y siguientes, dice así: Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible, o está hablando del cuerpo físico, la carne y los huesos. Lo que se entierra es corruptible, pero lo que resucita es incorruptible. Ya está hablando San Pablo. De la manera en que vamos a hacer es de una manera que ese cuerpo nunca se echará a perder, nunca se desbaratará. Es incorruptible, a diferencia del cuerpo físico que tenemos en esta vida. Sigue diciendo, lo que se entierra es despreciable, pero lo que resucita es glorioso. Lo que se entierra es débil, lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Noten, mis hermanos, cada vez va aclarando más la idea. Lo que se entierra es el cuerpo material, pero lo que resucita es tu cuerpo espiritual. Y dice él, si hay un cuerpo material, también hay un cuerpo espiritual. O sea, mis hermanos, lo que siempre decimos, tenemos cuerpo y alma, porque Dios no nos creó para ser destruidos, sino para vivir siempre. Y está encarnado en nuestra esencia. Nadie quiere morir para siempre, nadie quiere desaparecer. Y dice los grandes filósofos, incluyendo Santo Tomás de Aquino, que si tú tienes deseo de algo, si alguien tiene deseo de algo, es porque ese algo tiene que existir en algún lado, de alguna manera. Si alguien siente una sed muy grande, un deseo de algo, es porque en algún lugar hay algo que le satisface esa sed, y claro, se llama agua. Si alguien tiene un deseo muy grande de descansar, su cuerpo está agotado, cansado, tiene que haber algo que haga saciar esa necesidad de descansar, y eso se llama dormir.
Y lo mismo para la comida, lo mismo para todo, mis hermanos. Si tienen necesidad de algo es porque hay algo que los sacia. Entonces, mis hermanos, por algo, si tenemos necesidad de vivir para siempre, es porque hay algo que satisface esa necesidad que le llamamos la vida eterna, el alma que vive para siempre. Bien, sigo leyendo en el 45. Así dice la Escritura. El primer hombre, o sea, Adán está hablando, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Está hablando de Jesús. El primer Adán y el último Adán, el segundo Adán, que es Jesús. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material, después lo espiritual. O sea, dice, primero nos vemos viviendo en este cuerpo carnal, después sigue el cuerpo espiritual. Seguimos. El primer hombre hecho de tierra, o sea, Adán, ¿se acuerdan cómo narra el Génesis, que fue hecho de barro? El primer hombre hecho de tierra, era de la tierra. El segundo hombre es del cielo. Ese es Jesús. Los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de tierra, y los del cielo son como aquel que es del cielo, o sea, Jesús. Así como nos parecemos al hombre hecho de tierra, así también nos pareceremos a aquel que es del cielo. Aquí está haciendo entender a estas personas, a los corintios, hay una vida eterna y seremos seres espirituales, no seres carnales, de una manera ya incorruptible. La carne se echa a perder, se enferma, sufre dolores, etc. Se muere. El espíritu no tiene ninguna de esas debilidades. Sigo en el versículo 50. Quiero decirles, hermanos, que lo puramente material no puede tener parte en el reino de Dios, y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. O sea, el cuerpo material no es parte de lo que entra al cielo. Sigo leyendo. Pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Óigalo bien. Pongan atención a estas palabras de San Pablo, porque voy a explicar en la siguiente clase o en otra clase cómo la revelación es gradual. San Pablo no entendía todo al principio. Los hermanitos que creen que la Biblia ya es un texto concluido, finalizado, terminado, no. Es parte de la revelación divina que es gradual. Por eso hay textos en el Antiguo Testamento, eso lo vemos en clases de Biblia, de Misioneros del Amor de Dios. Hay textos en el Antiguo Testamento que malentendían los judíos ciertas cosas, y así lo escriben, los profetas primeros que escribían, y siglos después, otros profetas y después con Jesús nos aclaran y nos explican el correcto entendimiento de esas ideas, de esas enseñanzas. Porque la Biblia, mis hermanos, es como la escuela. A los niños de primaria se les enseña solamente el 2 más 2, el 2 más 3 a los niños de kinder o de primero de primaria. Pero conforme vas avanzando, se te van enseñando cosas más avanzadas, más elevadas. Así es la Biblia. Aquellos hermanitos que piensan que da lo mismo leer el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento, obviamente nunca han estudiado Biblia de una forma seria. Aquellos que piensan que la misma revelación se dio en el Génesis que en las cartas de San Juan, obviamente no tienen ni idea de cómo se tiene que estudiar la Biblia y entender la palabra de Dios. Dios nos habla de manera que entendamos, y al que entiende poco, que era la gente sin educación del Antiguo Testamento, al que entiende poco le explica poco, como a niño de primaria o de kinder. Al que entiende más le explica más, y al más avanzado todavía más. Entonces vamos a leer la próxima vez, a meditar, a qué se refiere San Pablo cuando dice los que estemos vivos cuando vuelva Cristo. ¿Por qué San Pablo hasta esa altura todavía no entendía bien sobre el final de los tiempos? Bien, mis hermanos, quédate pensando con Dios, meditando sobre lo que hemos visto hasta ahora, o sobre tu vida, o sobre lo que está pasando. Pasa otros 20 minutos con el Señor y dile a nuestro Dios, háblame, Señor, que tu siervo te escucha. Y antes de que pases a esa meditación, no se te olvide suscribirte en la cruz que aparece en nuestro logo enseguida, o darle seguimiento para que otra gente también se le dé a conocer estas enseñanzas de Misioneros del Amor de Dios. Quédate 20 minutos, puedes repasar este texto, reescucharlo
o leer abajo las notas de la grabación. Que Dios te bendiga, mi hermana, mi hermano.